Muy bien, a las 10 de la mañana con 9 minutos vamos a seguir hablando de salud y queremos agradecer la gentileza que tiene de estar junto a nosotros aquí en el programa el doctor Reinaldo Traipe, quien es traumatólogo, jefe de la especialidad a nivel nacional y subespecialista en cadera. El tema, la prótesis de cadera en artrosis. Experto en salud con más de 28 años de trayectoria. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco mucho la invitación a nombre personal y a nombre también de la institución de Red Salud. Así es, Clínica Red Salud, que nos brinda la posibilidad de poder conversar de estos temas que muchas veces uno trata de buscar cuál es la solución, sobre todo desde el punto de vista incluso antes o previo al momento en el cual incluso se trabaja en el quirófano. Doctor, algo que sin duda nos permite en el día de hoy pensar que la tecnología está de la mano de elaborar algo tan elemental como un buen vivir o un buen pasar después de incluso un accidente o bien de una enfermedad, el poder lidiar con una prótesis de cadera. Sí, mira, la prótesis de cadera en el contexto que está planteado el tema de la artrosis de cadera, ¿no es cierto?, viene a dar la solución definitiva a todos aquellos pacientes que sufren lo que significa una artrosis de cadera ya en grado mediano avanzado y que les limita muchísimo en sus actividades de la vida diaria. La sintomatología de una artrosis de cadera, que es la indicación fundamental, es una sintomatología muy cruel, es muy limitante para la persona, le provoca un dolor que muchas veces ya avanzada la enfermedad no responde al uso de los analgésicos, antiinflamatorios. Muchos pacientes llegan a la consulta y te dicen: doctor, deme un buen analgésico, deme algo fuerte. Y ahí tú, digamos, tengo la costumbre de decirle: mire, el mejor analgésico acá para esta etapa ya de su enfermedad es la prótesis. Sí, claro. No hay mejor analgésico que ese. Tanto la evolución de una artrosis como así también la recuperación posterior a una incorporación de una prótesis de cadera es distinto en cada paciente, ¿cierto? Sí, es distinto porque hay pacientes que por sus patologías médicas agregadas, por sus edades, tienen distintos factores de riesgo. Nosotros tenemos artrosis muy precoz, por ejemplo, en pacientes secuelados de displasia de cadera, que son muy frecuentes en la población. Más o menos un 25 al 40% de la artrosis o de las prótesis de cadera que nosotros ponemos, los pacientes tienen algún grado de displasia, muchas veces displasias muy menores que pasan desapercibidas y que la gente hace una vida súper normal. De hecho, yo siempre también tengo el hábito de comentarle a algunos pacientes, a todos los más deportistas, que en general los futbolistas más hábiles, la gran mayoría de ellos tienen displasia de cadera y la gran mayoría de ellos termina después con prótesis de cadera. Doctor, ¿cuánto en promedio demora una intervención quirúrgica en un pabellón? ¿Entre 2, 4 horas? ¿Es una intervención compleja? Sí, mira, está considerado obviamente la prótesis de cadera una artroplastia en que uno reemplaza la articulación por componente artificial, ¿no es cierto? El proceso total está considerado en 2 horas y media, 3 horas, porque eso implica la preparación del paciente, la anestesia del paciente, el posicionamiento, lo que se llama la pausa quirúrgica, chequear que te todas las cosas en regla, pero el acto quirúrgico propiamente tal puede variar entre 45 minutos y 1 hora y media por lo habitual. Es mucho más rápido hoy día, las técnicas quirúrgicas están mucho más depuradas. Felizmente la industria en lo tecnológico ha avanzado mucho y las prótesis son de muy buena calidad. Y ahí quiero aprovechar también de mencionarte que acá en Chile se trabajan con prótesis de primer nivel en todas partes, o sea un hospital público, sea una clínica privada, la misma calidad de prótesis, la misma prótesis se pone en todos los centros nuestros. Y te marco la diferencia porque hay países en Sudamérica que trabajan en gente mayor, trabajan con prótesis hechas en sus países, que el problema que arrastran es que la calidad de los metales con los que trabajan no son los mismos que los metales con que vienen las prótesis nuestras, todas vienen de Europa o fundamentalmente en el caso de Chile, Estados Unidos. Tiene un factor de medida, además, de acuerdo a la cadera de cada paciente, ¿cierto? Sí, pero vienen en distintos tamaños ya. La prótesis de cadera vienen hechas en distintos tamaños y ahí nosotros vamos eligiendo los componentes de las prótesis de acuerdo a las necesidades del paciente, del hueso, del paciente fundamentalmente. ¿El cuerpo puede rechazar la prótesis? Mira, el concepto de rechazo la gente lo confunde mucho con lo que es la infección. La infección articular es grave. En un reemplazo articular, más o menos el 1% de los pacientes que se operan sufren de una infección articular. La gente le llama rechazo a eso, pero el rechazo en realidad uno debería tomar conceptualmente como la alergia al metal. La alergia al metal existe, es de frecuencia muy baja. Chile tiene harta población alérgica al metal.
La alergia al metal uno la percibe en el paciente común y corriente normalmente por las chiquillas que se compran en las ferias artesanales, exacto, cadenitas de estaño o de bronce y sobre todo estaño y se le va enronchando el cuello, etcétera. La alergia al metal existe, como digo, baja, tiene más importancia en la artroplastía de rodilla que en la de cadera porque hay más expuesta con los tejidos blandos, pero es de muy baja presentación y muy poco reporte, como te digo, porque además pasa, en cadera al menos pasa bastante desapercibida. Sí, ahora hay otras que son contaminaciones de cerámica también, ¿cierto? Polietileno, elementos plásticos. Dentro de los componentes protésicos tenemos, así a grosso modo, el cotilo, que es la parte que reemplaza el techo de la cadera, ¿no es cierto?, lo que está en la pelvis. Está el componente que va dentro del vástago femoral. Ambos componentes son metálicos. Hoy día lo que más se usa es fundamentalmente titanio. Viene con aleaciones con otros metales como el cromo cobalto, acero, etc. Y después viene lo que se conocen como los pares de fricción, que son en el fondo lo que hace las veces del cartílago dentro de la articulación. En el cotilo se inserta normalmente, en términos generales, un polietileno de alta resistencia. Es un plástico ultra duro, ultra resistente que resiste muchísimo desgaste durante el tiempo, y por el lado del vástago se pueden insertar cabezas metálicas o cabezas de cerámica. También existen insertos de cerámica arriba, pero están en desuso en cuanto a frecuencia, porque aparentemente hasta ahora los estudios muestran que el mejor par de fricción sería cerámica por el lado del vástago femoral y polietileno por el lado del cotilo. Doctor, ¿y qué dicen las estadísticas con respecto a la población en Chile de qué tanta cirugía y qué tantas intervenciones o consultas llegan por la cadera, precisamente? No, mira, es altísimo. Estudios nacionales, no hay estudios fidedignos para darte cifras, pero sí te puedo comentar cifras de estudios, por ejemplo, españoles. En el año 2017 se hizo un estudio en España y la población menor de 40 años tenía una tasa, una incidencia de 2,1 pacientes cada 1.000 habitantes con artrosis cadera. Eso significa, en términos sencillos, que cada 100.000 personas menores de 40 años en una población hay 210 personas que están con prótesis con artrosis cadera. Eso es menor de 40 años. Si nosotros lo llevamos a 65 años, en el caso de la cadera, el porcentaje aumenta prácticamente a 500, o sea, al 5 por 1.000. O sea, 500 en 100.000 habitantes mayores de 65 años tienen artrosis cadera. 500 en 100.000 habitantes. La población de Punta Arenas supera, ¿no es cierto?, esa cifra, y esa es la cantidad de gente que hoy día anda circulando con artrosis cadera. La rodilla, que es la otra articulación que es muy limitante, bueno, la artrosis más frecuente, entre paréntesis, es la de muñeca, la de mano fundamentalmente, pero la artrosis de rodilla en el caso de los menores de 40 años es el doble de la de cadera, y en el caso de los mayores de 65 es el triple, y en el caso de los 65 años es el doble. O sea, es mucho más frecuente la artrosis de rodilla que la de cadera, tiene más impacto en la población joven la de rodilla que la de cadera, pero la más limitante globalmente, la más dolorosa y la que permite hacer menos la vida normal de uno es la de cadera. Y en eso, según la experiencia que usted tiene aquí en Punta Arenas, trabajando en Clínica Red Salud, el segmento etario, más o menos, ¿entre qué edades y edades hoy día se acentúa más la condición de pacientes que llegan a consultar? Mira, acá tenemos los dos grupos habituales. Los grupos habituales son alrededor de los 50, 55 años. Tenemos pacientes operados de esa edad y tenemos pacientes sobre los 75 años. Son los dos grupos habituales. En el caso de los pacientes más mayores, la necesidad de ir a la artroplastía se produce por el avance de la artrosis debido fundamentalmente a la enfermedad degenerativa articular o la osteoartritis. Y en el caso de los pacientes de alrededor de los 50 años, son los pacientes que ya todavía están en una edad vital, pero que tienen condiciones anatómicas o tienen alguna secuela traumática o una secuela infecciosa, o hacen una osteonecrosis de la cadera, que es una enfermedad circulatoria de la irrigación de la cabeza, el cuello femoral. Entonces, esos son los dos grandes grupos que concentran los pacientes, que son llamativos: el paciente de 50 años, un paciente joven que necesita artrosis cadera, y el paciente de más de 70 años, que es un paciente que ya va en camino, ¿no es cierto?, a la etapa senil, que necesita artrosis cadera. ¿Se da la relación en que hay más mujeres con artrosis de cadera que hombres? Sí, sí, efectivamente, la relación es 2.6 por 1.
O sea, ¿Por un déficit de calcio puede ser también? No tiene que ver el déficit de calcio, la cantidad de calcio que tenga el hueso es lo que nos hace hacer a nosotros más fácil o más difícil, digamos, la cirugía o elegir el tipo de prótesis que le vamos a poner al paciente. Pero el tema de por qué la mujer tiene más artrosis que el hombre no está totalmente bien aclarado. Se han hecho estudios que apuntan a que podría haber un factor hormonal de por medio. De hecho hay mujeres que dicen que se le alivia el dolor de cadera cuando hacen tratamiento de reemplazo hormonal, sobre todo en pacientes más jóvenes, pero todavía no está bien establecido el porqué. Lo que sí está súper claro es que mientras el paciente sea más sedentario, sea más obeso, y también hay factores genéticos por medio, en esas situaciones es cuando el paciente tiene más propensión, son los factores llamados factores de riesgo para producir artrosis de cadera. Eso le iba a preguntar yo con respecto al tema del peso. ¿Cómo controlar una minuta dietaria, sobre todo cuando está hoy día con una condición de artrosis de cadera? Sí, mira, el peso es fundamental. Nosotros cuando hablamos a nuestros pacientes los mandamos siempre al nutricionista como primera medida. Y obviamente que ahí es súper importante que si el paciente va al nutricionista cumpla las indicaciones del nutricionista, el nutricionista le evalúe bien, ¿no es cierto?, toda la actividad del paciente, porque vea los gastos calóricos, le calcule los aportes dentro de lo que los pacientes comen y no comen, etcétera. Y esa derivación al paciente yo los motivo mucho diciéndole al paciente que cuando ellos bajan el 5% del peso corporal, y eso está visto, no es una falsa promesa, se les reduce mucho el dolor que les provoca la artrosis de cadera. O sea, un paciente que pesa 80 kilos, ¿no es cierto?, que baje 4 kilos de peso, normalmente significa que el paciente en el próximo control me dice, doctor, baje 5 kilos y sabe que ahora me duele mucho menos. Esa es la importancia que tiene, digamos, el control dietético, el control nutricional o ponderal, digamos, respecto al peso del paciente. Es fundamental la sintomatología de los pacientes el peso. Esto de alguna forma también habla acerca de la responsabilidad como paciente de poder entender que efectivamente un mejor pasar por la vida vamos a tener de acuerdo a cómo recibamos los consejos que ustedes entregan, que son muy importantes. Y estas minutas de alimentación también tienen que ver directamente con la afectación que hoy día tengo, con un dolor que se agudiza más incluso por la estacionalidad del lugar donde vivimos, ¿o no? Magallanes es una zona fría, esto agudiza el efecto del dolor, ¿no? Claro. Todas las patologías artrósicas de las articulaciones tienen periodo de exacerbación cuando hay cambios de presión barométrica marcados. Entonces, cuando tú estás en una etapa muy científico, ¿eh? ¿Cómo? Es un dato sumamente científico el de hablar acerca de que, claro, por las variables de la presión pueden afectar también el tema del dolor. Claro, porque la presión barométrica, que es la que afecta a las articulaciones, va de la mano con la temperatura ambiental. ¿No es cierto? En un día soleado, despejado, la presión barométrica es inferior a la presión barométrica que existe en un día nublado, o como está hoy día acá Magallanes, que está déficit de la vitamina D también hay que otro tema. Eso tiene que ver con el metabolismo óseo. Claro. Entonces se van sumando todos esos factores. Si tú tienes un cambio brusco de temperatura, pasaste del calor al frío, del frío al calor, normalmente eso se acompaña en los pacientes artrósicos de dolor articular. Y entre el frío y el calor, por lo general, obviamente el frío produce más dolor que estar en climas templados o climas cálidos. Doctor, para ir cerrando esta entrevista, ¿existe la prótesis total de cadera? Sí. Así es. Es real, eso se puede lograr en el día de hoy. O sea hace muchísimo tiempo, sí. Desde John Charley, ahí hace muchos años, digamos, que existe la artroplastia total de cadera. Podría pensar que es solamente un fragmento de la cadera, lo que está más dañado. No, aquí existe también la posibilidad total. Claro, o sea, lo que pasa es que se recomienda en ese caso? Claro, lo que pasa es que se produce lo que nosotros le llamamos el reemplazo articular. O sea, no es que tú le cambies la pelvis ni le cambies el fémur completo al paciente. Hay prótesis de fémur completo, pero eso está en el contexto traumático, no de artrosis. Aquí lo que tú haces, ¿no es cierto?, es cambiar la articulación propiamente tal, sin el resto de la estructura sobre donde está puesta la articulación. Entonces nosotros trabajamos el cotilo, trabajamos el fémur y ponemos, como te decía hace un rato, el componente femoral, el componente cotiloideo, y después le ponemos los insertos correspondientes que forman el par de fricción que vienen a ser la articulación propiamente tal.
cuando uno le muestra a los pacientes los resultados postoperatorios, le muestra a uno la radiografía, cuando los va a operar, le muestra la radiografía, en qué consiste la cirugía, que uno pone ahí, ¿no es cierto?, en el computador una laminita de internet y le muestra, uno le señala el espacio que está entre la cabeza del fémur y entre el liner de polietileno que forma el cotilón. Y ese liner en la radiografía se ve como un espacio, no se ve como no es metálico, no. Entonces les digo, esto que está aquí, eso es que usted ve como espacio, esta es su articulación ahora. Antes era un espacio articular real, ahora es un liner de polietileno que hace las veces el espacio articular y la cabeza del fémur va a moverse en torno a ese liner o espacio articular nuevo que se le crea al paciente. Ahora, así como ha avanzado la tecnología de lo que estamos hablando de este reemplazo total de la cadera, también existe en la industria farmacológica la posibilidad de poder lidiar con el dolor, que era lo que más hemos hablado en esta parte del programa, porque sin duda que uno siente que efectivamente, claro, es una forma de poder ir postergando una intervención o trabajar más allá en esta articulación, tiene que ver con que con este remedio se me va a quitar el dolor, pero algo momentáneo. El éxito después de la incorporación de una prótesis de cadera, ¿en cuánto disminuye efectivamente el buen vivir de una persona? Mira, la cirugía de cadera, la prótesis de cadera en particular, está considerada una de las 3 cirugías más exitosas que existe en la medicina. ¿Por qué? Porque el paciente se le acaba el dolor. Si bien hay algunos pocos pacientes que quedan con dolor de muslo en el postoperatorio, no habiendo complicaciones de por medio, la prótesis cadera hace que el paciente se le acabe el dolor y retoma una vida prácticamente normal. No te digo 100% normal porque nosotros le prohibimos que juegue en básquet, que juegue fútbol, que juegue en rugby. Sabemos que y tenemos pacientes que lo hacen, a pesar de nuestra indicación le hemos explicado por qué no lo deben hacer. Deportistas de élite que siguen hoy día incluso... Claro, famoso. Olímpico, no, y el tenista inglés, ¿no es cierto?, que juega tenis profesional con prótesis de cadera. Claro, nosotros le damos esas instrucciones, esas sugerencias de que cuiden su prótesis, porque en la medida que cuiden su prótesis con la calidad que hoy día existen los metales, una prótesis, antes decíamos una prótesis le va a durar 15 años. Nosotros estamos controlando pacientes con 35 años de una prótesis puesta hace 35 años. Claro. O sea que las que nosotros estamos poniendo hoy día probablemente cuando están bien puestas y el paciente la cuida, ¿no es cierto?, le va a durar en eterno, tratando de evitar a lo que se llama la revisión de cadera, que es sacar la prótesis que se aflojó, que se soltó, y poner una nueva prótesis en su sitio, lo cual es mucho más difícil técnicamente, más complejo y más caro que hacer una prótesis primaria. El cuidado del seguimiento del postoperatorio es fundamental también para la buena reacción y también para haber tenido una intervención exitosa, porque más allá de lo que hace el esfuerzo del facultativo médico, ¿cierto?, en hacer una buena operación, también tiene que ver con los propios cuidados. Ya después se deja, después de un tiempo los bastones y todo eso. Claro, hay protocolos, ¿no es cierto?, de rehabilitación posterior a la artroplastia de cadera. Se prohíben algunos movimientos inicialmente hasta que no cicatrizan los tejidos blandos. El paciente hoy día carga inmediatamente. O sea, nosotros lo habitual es que operemos un paciente el día sábado en la mañana y el día sábado en la tarde el kinesiólogo lo mueve, lo siente y lo para. Antiguamente se defería la carga, antiguamente se defería sentar al paciente hasta 1 o 2 días después. Hoy día tú te operas en la mañana una prótesis de cadera y en la tarde estás caminando. Si eres joven vas a estar caminando seguramente con 2 bastones, si eres un adulto mayor sobre los 80 años va a estar caminando con un burrito, pero es así de precoz la rehabilitación. Pasa y el paciente te dice, doctor, el dolor, se me pasó el dolor. Y tú ves que le está pasando el analgésico a través del suero, con el anestesista le dejamos una solución en la articulación, o el anestesista le ha hecho un bloqueo, y el paciente dice, es que es otro dolor, doctor, yo sé que este dolor que tengo ahora se me va a pasar, porque es el de la operación, pero el que tenía ya se me fue. O sea, el paciente es capaz de discernir entre el dolor de la artrosis y el dolor postoperatorio, es bien llamativo eso. Y una vez que el paciente pasa el dolor postoperatorio, que son más o menos los primeros 5 días, fundamentalmente los 2 primeros, que la cirugía es más dolorosa, después del 5.º día el paciente llega feliz a la consulta, la gran mayoría. Les cuesta rehabilitar un poquito la parte muscular porque muchos pacientes han tenido una artrosis de larga data, por lo tanto han tenido mucha atrofia muscular, y atrofia muscular nos referimos fundamentalmente a la musculatura glútea. El glúteo medio es el músculo que nos permite a nosotros pararnos en un solo pie y equilibrarnos en un solo pie. Cuando nosotros tenemos una atrofia muscular por larga data de artrosis,
tiempo prolongado de artrosis, se nos atrofia el glúteo medio, quedamos combinando y quedamos cojeando y todo el mundo nos ve cojear. Cuando nos operamos, nosotros tenemos que, para perderla, se nos va el dolor al tiro, pero para recuperar la cojera tenemos que recuperar la fortaleza del glúteo. Exacto. Entonces, dentro de las indicaciones que hoy día le hacemos nosotros a los pacientes, yo siempre digo, cuando el dolor ya no responde a los medicamentos, cuando usted tiene una cojera que ni siquiera usted la nota, pero anda cojeando, porque muchos pacientes, como te digo, muchas artrosis son asintomáticas, el dolor aparece a veces tardíamente, pero el paciente ya no se puede cortar las uñas, ya no se puede abrochar los cordones en los zapatos con comodidad, y ese paciente, el hijo le dice, oye mamá, ¿qué te pasa que cojeas cuando caminas? Normalmente ese paciente ya tiene indicación de prótesis, porque es mucho mejor la rehabilitación y más rápida cuando tú pones una prótesis en un paciente que tiene buena musculatura glútea versus que se le atrofió porque se aguantó 10 años antes de ponerse la prótesis. El discurso médico hace años atrás era así, no, aguante con la cadera lo más que puede, cuando ya no pueda más, ahí viene y le ponemos la prótesis, porque eran otros tiempos. Sí, claro. Ya, hoy día no, hoy día el paciente, cuando, como te digo, con esos tres indicadores, pues está la indicación de prótesis. Intervenciones que se pueden desarrollar aquí en la región de Magallanes, precisamente en Punta Arenas, en la clínica Red Salud. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al programa. Encantado. Yo sé que hace de un tiempo a esta parte está viniendo de manera bastante sostenida a nuestra región, así es que agradecer el hecho de poder contar con un traumatólogo, jefe de la especialidad a nivel nacional de subespecialista en cadera, la prótesis de cadera en artrosis. Ha sido muy grato conversar con usted, muy instructivo. Además, yo creo que para muchas personas en el día de hoy que están viendo el programa, después van a ir a la consulta precisamente a la clínica Red Salud y lo van a buscar, como ha acontecido además en otro tipo de entrevistas, para disipar un poco las dudas y tomar consulta con usted. Sí, no, muchas gracias. Nosotros estamos como plan de apoyo regional desde el Corporativo Red Salud, estamos viniendo 3 equipos de subespecialistas a la región desde el 9 de agosto del año pasado. Un plan sostenido que pensamos mantener hasta el 2025, fecha en que ya creemos que vamos a poder disponer de nuevos especialistas, pero ya destinados 100% a esta región, a esta preciosa región. Años de trayectoria, además, que hablan acerca de hablan su experiencia. Muchas gracias por haber venido. Encantado, Oscar, muchas gracias. Bueno, junto a nosotros el doctor Reinaldo Traipe, ya les contábamos antes que él es traumatólogo. Nosotros vamos a hacer un breve alto comercial, volvemos de inmediato. Usted que es en la sintonía de La Gran Mañana en Familia aquí por las pantallas de TV, pero antes tenemos a Mladen Maslow desde Central de Carnes en la zona